Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por pasarse de nuevo aquí al canal. Vamos a platicar acerca de información del Club Deportivo Guadalajara, como no podría ser de otra manera, y vamos a tocar el tema de Fernando Gago. Han surgido algunas versiones, de hecho provenientes de Argentina. El diario Olé publica hoy acerca de el futuro, de cierta manera, inmediato de Fernando Gago, ¿no? El técnico argentino, que si también hablamos un poco acerca de esa publicación del diario Le, tiene ya ahí algunas pistas acerca de lo incierto que realmente es el futuro de Fernando Gago sobre si podría continuar o no como entrenador del Guadalajara y si su destino estaría en el club argentino de Boca Juniors, ¿no? La publicación del diario Le confirma que si bien se renovó el nuevo entrenador de Boca Juniors o que de momento no hay algún plan para cambiar de timón en el equipo argentino, que todo parece indicar que Fernando Gago sería una de las opciones para ser nuevo director técnico de Boca porque no ha renovado con el Guadalajara y porque al parecer hay una posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Vamos a platicar acerca de eso, quédense aquí, recuerden darle like, comentar y suscribirse, eso nos ayuda un montón, sobre todo si no están suscritos o suscritas, denle a suscribir, ayúdenos con el like y comenten siempre su opinión, ya sea lo que piensan acerca de esta situación o también de lo que vayamos platicando aquí en el video. Por supuesto también si lo pueden compartir con toda la gente que le interesa también todos los temas alrededor del Club Deportivo Guadalajara. Vamos a hablar entonces de Chivas y de Fernando Gago. El contrato de Fernando Gago, que hay que recordar llegó a finales del 2023, es prácticamente el mismo contrato que tenía Veljko Paunovic. ¿Se acuerdan que Pauno también duró solamente un año en el cargo? En el primer semestre estuvo muy poco de ser campeón, en el segundo semestre termina cayendo en cuartos de final contra Pumas y no estaba muy claro si Pauno iba a continuar o no. En su conferencia de prensa después del partido con Pumas había hablado acerca de que seguía, pero luego, después de algunas pláticas con la directiva, llegaron básicamente a la conclusión de que no iba a continuar esa relación. En su momento, con la información que yo tuve, al parecer fue casi que de común acuerdo. Pauno no estaba muy convencido con el futuro inmediato del proyecto de Chivas y a la directiva no le gustaba que Pauno no estuviera convencido. Y ahora les platico por qué es importante este contexto de Pauno con la situación de Fernando Gago, porque unos podríamos creer que, bueno, una cosa es una y la otra es muy aparte, ¿no? Que son dos capítulos completamente distintos. Son dos capítulos diferentes en la actualidad del Guadalajara, pero el contexto va a terminar siendo muy similar. Va a ser muy similar el contexto y ahora les explico por qué. Esa es la situación que pasó con Veljko Paunovic, ¿no? Había un año de contrato muy claro con la posibilidad de que de cierta manera una de las dos partes decidiera no continuar con la relación, es decir, si a Pauno no le convencía, él por su propia voluntad podía decir aquí se termina el contrato. Y por supuesto que también el Guadalajara, después, en teoría de evaluar resultados deportivos y algunas otras cosas, podía también decidir ponerle fin a la relación con el entrenador serbio. Por la información que yo tuve en ese momento, se decidió terminar con la relación laboral de las dos partes, ¿no? Uno porque no estaba conforme o no le convencía, y a la directiva porque no le gustaba esa postura por parte de Pauno, ¿no? Termina entonces la relación laboral entre Pauno y Chivas, que duró un año. Llega Fernando Gago y llega casi con el mismo contrato, prácticamente en las mismas condiciones, un año seguro, que es el año que va a terminar, o que se va a cumplir, mejor dicho, al final de esta apertura 2024, y hay opción a hacer un año más de contrato, ¿no? También a que se evalúe, sobre todo ahora en este caso por parte de la directiva. Entiendo que en el contrato tiene todavía un poco más de peso la directiva que Fernando Gago en relación al otro contrato del que ya platicábamos de Veljko Paunovic.
Entonces, por supuesto que depende mucho de en dónde termine el torneo para Fernando Gago y para Chivas, por supuesto, ¿no? ¿Cuál será el desenlace del Guadalajara en esta apertura 2024? Y a partir de ahí, la directiva puede empezar a tomar algunas decisiones sobre si creen que Pauno debiera continuar o no debiera continuar, ¿no? Ya no hablamos ni siquiera del tema de Boca Juniors, ¿no? Que prácticamente lo que hizo esta nota o esta versión que surgió en Argentina fue realmente hacernos preguntar cuál es el futuro inmediato de Fernando Gago en el Guadalajara, ¿no? Hay que recordar que sigue teniendo esa opción al otro año. No quiere decir que si no se llega a un acuerdo real o que haya que modificar condiciones, etcétera, etcétera, ya no se hace efectivo ese segundo año. Si la directiva está contenta con la actualidad del equipo, con cómo terminó el Guadalajara en la apertura 2024, lo más probable es que Fernando Gago cumpla ese segundo año opcional que tiene actualmente en su contrato. Ya no que tenía, que tiene actualmente en su contrato. Ahora, por parte de la directiva, ¿qué necesitan de Fernando Gago para que de cierta manera se gane esa continuidad, ¿no? Parece haber un objetivo casi que muy claro respecto a lo que espera la directiva por parte de Chivas para esta apertura 2024, y ese es repetir al menos lo que se logró en el torneo de clausura, que es llegar al menos a semifinales de nueva cuenta, ¿no? Sabemos que en el torneo pasado Chivas eliminó a Toluca en cuartos de final y después quedó eliminado con las Águilas del América en semifinales. Eso es prácticamente lo que espera el Guadalajara, al menos para Chivas en esta apertura de 2024, ¿no? Que el Guadalajara repita semifinales. Esto no quiere decir necesariamente que si Chivas no llega a semifinales, Fernando Gago se va o se termina la relación laboral. Todo tiene mucho que ver, eso es lo que lo que estoy tratando de explicar es que es el objetivo mínimo ideal por parte de la directiva, al menos repetir la labor que se hizo de al menos llegar a semifinales, ¿no? Va a depender mucho de cómo termine el Guadalajara el torneo, con qué sensaciones lo haga, qué rival enfrente en cuartos de final, ver cómo se dan las cosas. En una de esas, pues Chivas se termina metiendo a lo mejor al play-in. Solo estamos hablando de situaciones hipotéticas que hay un montón, ¿no? Como Chivas puede quedar eliminado, como puede clasificar el play-in y quedar eliminado, clasificar el play-in y avanzar. Es decir, hay muchos escenarios, ¿no? Depende mucho de cómo se dé el final de el Guadalajara, porque en una de esas, aún llegando a semifinales, si vuelve a perder con las Águilas del América, es probable que también sea complicado apostar por la continuidad de Fernando Gago, pero repito, depende mucho de las condiciones, del contexto, de cómo se dé esa situación. Falta mucho para definir si Fernando Gago, decir tácitamente, se va a ir al terminar el torneo o Fernando Gago continúa, no importa lo que suceda, ¿no? Porque si el Guadalajara, por eso yo lo digo, si el Guadalajara no clasifica o termina eliminado en play-in o algo por el estilo, lo más probable es que se termine la relación con Fernando Gago, ¿no? Hay muchísima confianza por parte de Amaury Vergara con este cuerpo técnico, mucha confianza de la directiva de Juan Carlos Martínez Castrejó y de Fran Pérez hacia este cuerpo técnico, Fernando Gago, el Pocho Insúa y el resto de elementos que tiene Fernando Gago, pues acompañándolo en este proyecto del Guadalajara. Hay mucha confianza. Este tema de Boca Juniors, ellos obviamente prácticamente que se enteran casi igual que el resto de nosotros por eso que publica el diario Le. En lo personal ni siquiera he visto una versión, porque aparte la publicación del diario Le dice que desde México se dice que Fernando Gago pues no ha renovado, etcétera, etcétera. Realmente a mí la sensación que me da, y estoy casi que 99% seguro de esto, es que es una versión que originalmente sí nace en Argentina, o realmente nace alrededor de Boca Juniors para, ya lo sabemos, y sobre todo la gente que nos dedicamos a esto, cómo se dan muchas de esas cosas, ¿no? Empezar a poner algún nombre en el discurso para, no sé, crear cierto tipo de presión,
generarle alguna incertidumbre a la propia directiva de Boca, empezar a sondear en el mismo público posibles candidatos, etcétera, etcétera. Por eso cada quien trabaja como cada quien puede, como cada quien quiere, pero a veces, desgraciadamente, en el periodismo se esconden muchas otras intenciones, ¿no? Entonces, yo no recuerdo haber leído en ninguno de los colegas de Guadalajara, tampoco colegas de México, alguna versión sobre que hubiera algo de Boca Juniors con Fernando Gago para prácticamente el año que viene, ¿no? Esto para decir que en el Guadalajara ni siquiera tienen presente el tema de Boca Juniors, no hay ningún tipo de oferta, no hay ningún acercamiento del club argentino con el Guadalajara para hablar acerca de si Fernando Gago puede llegar a ser el entrenador de Boca Juniors, ni mucho menos. No hay absolutamente nada, ni de ofertas, ni de acercamientos, ni de llamadas, ni de contactos, al menos entre las directivas de Boca y del Guadalajara. Eso no existe. Para Chivas, Fernando Gago tiene el contrato, que es el que ya platicamos, tiene su contrato, esperan que lo pueda cumplir y al final del torneo se hará una evaluación acerca de si hacen efectivo ese segundo año, ¿no? Ese segundo año, pues bueno, está condicionado a esa evaluación del primer año, ¿no? Que en teoría era lo que se esperaba de Veljko Paunovic. Recuerdan que les platiqué eso al inicio de este video, por eso les decía que iba a ser importante cuando terminara este segundo semestre de Fernando Gago, porque puede darse una situación similar. ¿Cuál es esa situación similar? Que Fernando Gago sabe que el mercado de transferencias para su segundo semestre no fue el ideal. No fue el ideal. Él pudo ver que de cara a en su primer torneo, sí, llegó José Castillo, llegó Javier Hernández, llegó Kate Cowell, todos estos movimientos de los que ya sabemos. Para su segundo semestre, el mercado no fue positivo. Le sigue haciendo falta esa pieza de la que ya hemos platicado mucho. Él mismo intentó encontrar dentro de su plantel esa pieza que le sigue faltando. Entonces, también del lado de Fernando Gago, pues hay un cierto requerimiento hacia la directiva de que pueda necesitar ciertos nombres, ciertos jugadores para el siguiente torneo. Fernando Gago no está pensando en eso necesariamente en este momento. A mí lo que me dicen es que pues, el plantel está enfocado en este torneo, en terminar este semestre y también lo que comúnmente se dice, ¿no? Partido a partido, más allá de que eso sean clichés o que lo escuchamos constantemente dentro de los diferentes equipos y diferentes jugadores, etcétera, etcétera. En Chivas es la realidad, ni siquiera les pasa por la cabeza el tema de Boca Juniors, el tema de una posible liguilla, falta torneo en ese sentido, es decir, todavía hay mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar a final de año, ¿sí? Pero evidentemente que a finales de año lo que quisiera Fernando Gago, el cuerpo técnico y prácticamente cualquier entrenador de cualquier equipo, pues es mejorar lo que se tenía previamente, ¿no? Fernando Gago quisiera mejorar también ese plantel, seguramente adquirir refuerzos en ciertas posiciones, etcétera, etcétera. Es una plática que ya tendría que tener él, por supuesto, con la directiva, pero que eso es un contexto similar al de Pauno hace un año, que es justamente lo que platicábamos, ¿no? Pues a Pauno también intentaron serle honesto del tipo de refuerzos que vendrían, cuál era la situación económica del club, qué tipo de refuerzos sí, qué tipo de refuerzos no. Eso fue lo que también a él no le terminó por convencer en el futuro cercano. Durante su estancia no terminó de sentir al 100% que el plantel era lo que él quería, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso decimos que con Fernando Gago podría suceder una situación similar, ¿no? Al final del torneo se tiene que evaluar todo lo que ya platicamos y de parte del cuerpo técnico también, pues llegar a una comunicación, a una plática con la propia directiva para hablar de qué es lo que sigue para el Guadalajara, ¿no? Pero de momento no es que el Guadalajara se esté planteando o no una renovación de Fernando Gago, porque como ya lo dijimos, tiene ese segundo año de opción, que solamente lo que hay que hacer es que pues
esperar a que termine el semestre para saber cómo se va a evaluar y para saber cuál es el siguiente paso, ¿no? No es que el Guadalajara o Chivas tengan que plantearse actualmente o en estos momentos o en la próxima semana o en el próximo mes la renovación de Fernando Gago, porque sigue estando o sigue dependiendo de lo que haga este semestre. Entonces, una palabra que ronda mucho el Guadalajara y seguramente que a la gente pues no le gusta es la paciencia, ¿no? Lo único que necesitamos es que termine el torneo, ver cómo lo termina el Guadalajara y a partir de ahí empezar a evaluar el trabajo de Fernando Gago y su cuerpo técnico, que él también charle con la directiva, se sienten a platicar y ahí tomen alguna decisión sobre lo que puede venir para el 2025 con el Guadalajara. Lo de Boca Juniors no existe en el ambiente del Guadalajara, ni siquiera se lo piensan, ni siquiera lo toman en cuenta, porque ni siquiera hay contactos, como ya lo dijimos, al menos con la información que yo tengo. Esa es la situación de Fernando Gago. Dejen aquí sus comentarios, qué les ha parecido el trabajo del argentino en este casi un año que lleva con el Guadalajara, si quisieran que él continuara con el equipo, en caso de que no quisieran que continuara, porque también hay comentarios negativos, quién les gustaría como entrenador del Guadalajara, aunque eso ya es entrar todavía en otra incertidumbre pues muy distinta y diría yo que hasta innecesaria. Pero bueno, esa es la actualidad del Guadalajara, así está el tema del contrato y así está parado Fernando Gago en la institución ahora mismo. Falta mucho torneo, faltan muchas cosas que ocurran para saber realmente qué puede pasar con el argentino. Espero les haya servido esta información, espero les haya gustado este video también. Recuerden darle like, suscribirse, si no están suscritos ni suscritas, comentar y compartir el video también con toda la gente que ya saben que le interesa también lo que tenga que ver con el Club Deportivo Guadalajara. Gracias por estar aquí y ya saben, nos vemos en la próxima.